El alemán tiene algunas estructuras para que se nos simplifique la forma de crear oraciones. Am Ende des Videos findet ihr die 10 wichtigen Wörter von heute. Hallo Leute, wir sind wieder da mit ein neues Video. El tema de hoy será bastante interesante, lo encuentro yo. Hoy hablaremos sobre cómo formar oraciones. Un tema que a muchos se les hace complicado, ya que simplemente no saben cómo armar oraciones, no tienen una estructura para poder hacer esto. Simplemente ponen el sujeto aquí, después ponen todo el complemento, al final ponen el verbo, otros ponen el verbo de primero, después el sujeto y eso está en gran parte mal, está errado. El alemán tiene algunas estructuras para que se nos simplifique la forma de crear oraciones, de cómo estructurarlas. Ya tenemos las palabras, solo necesitamos saber cómo unirlas todas. Hoy veremos esto y mucho más. Primero que nada, veremos 3 estructuras claves en las que el verbo siempre va en segunda posición, siempre. Es decir, si tenemos una oración aquí, tenemos la primera frase, la primera palabra, corrección, que podría ser cualquier cosa, y de segunda siempre el verbo, siempre. Esto va con estas primeras 3 estructuras. Y la última estructura es la única que cambia, en la que el verbo no va en la segunda posición de la oración, sino que va en la primera posición. Las palabras interrogativas son aquellas que se definen como was, vos, warum, wie, que las podríamos llamar befragen. Para formar una oración con palabras interrogativas, se estructura de la siguiente manera. Primero, la palabra interrogativa o la befragen, como prefieran llamarla. Después, el verbo. Luego, el sujeto. Esto podría ser un extra si quieres usar tiempo o no. Y después el complemento. En la mayoría de los casos, una befragen, en una oración se utiliza con el tiempo. Por ejemplo, was machst du heute? Ahí estamos utilizando una befrage en el verbo, luego el sujeto y luego una palabra de tiempo que es heute. En algunos casos puedes usarlo, en otros casos no es necesario. Ok, ya tenemos el ejemplo de esta oración, was machst du heute? Ahora, la siguiente oración será las oraciones normales, las cuales se forman con un sujeto, un verbo y el complemento. En este caso un ejemplo podría ser Ich lerne Deutsch. Ahora, la tercera estructura sería con tiempo. Esta estructura sería el tiempo, el verbo, el sujeto y el complemento. En este caso tienen que acordarse que siempre que vayan a usar el tiempo para formar una oración, se ponga de primero el tiempo, después el verbo y después el sujeto. Muchos se confunden la mayoría de las veces en este caso, ya que no tienen muy seguros cómo se forma una oración con el tiempo. Dicen, por ejemplo, heute ich lerne. Pero eso está mal formado. Tienes que decir heute lerne ich. Entonces esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Un ejemplo de esto sería heute lerne ich Deutsch. Como pueden apreciar, tenemos primero el tiempo, de segundo el verbo, de tercero el sujeto y de último el complemento. Ok, ahora viene la estructura que en el alemán cambia, que es a la hora de hablar con preguntas. Cuando tú vas a hacer una pregunta, el verbo siempre va de primero. Recuerda esto. Si no es pregunta, verbo de segunda posición. Si es pregunta, verbo de primera posición. Es importante saberlo. Y recuerden siempre que cuando el verbo va de primera posición, al final de la oración va un signo de interrogación, ya que es una pregunta, obviamente. Ahora, ¿cómo se estructura esta oración? Para preguntar se estructura de la siguiente manera. Verbo más el sujeto más el complemento. Y sí, sé que tal vez en este momento sea complicado, tú digas, oh, ¿qué es esto? Como que 4 estructuras para hablar. Pero nada, hay que preocuparse. Con el pasar de los días vamos a lograrlo, vamos a poder usar cada una sin complicaciones. Cuando empiezas a usarlas bastante te das cuenta que son bastante fáciles en realidad.
Ahora quiero que hagan un mini reto, el cual les va a aparecer aquí en la pantalla. Ahora que has hecho tu mini reto, espero que hayas escrito la respuesta en los comentarios y lo hayas enviado. Entonces dime, ¿cómo te harías una pregunta simple en alemán? Sabiendo que la estructura de esto es el verbo, sujeto y el complemento. Yo haré una oración y después tú intenta hacer otra. ¿Lernst du Deutsch? Haz tú una. Ahora que lo hiciste, ¿te diste cuenta de lo fácil que es hacer oraciones con preguntas? No es nada complicado, solo hay que recordar que el verbo siempre va en la primera posición, luego el sujeto y ya después lo que quieras anexarle la pregunta. Es muy fácil, solamente tenemos que escribirlo, escribir la forma en la que está planteada la estructura y luego te darás cuenta que es muy sencilla en realidad. Ahora, por ejemplo, esta oración, que podríamos hacer un cambio de estructuras. Yo digo, du wohnst in Berlin. Pero también yo diría, ¿wohnst du in Berlin? Y sí, sé que si se lo dices a otra persona tal vez no entendería la diferencia. Pero una te está afirmando, en la primera te afirmé, du wohnst in Berlin. Pero en la segunda, ya que el verbo va de primera posición, te estoy preguntando, ¿wohnst du in Berlin? Entonces estas son formas fáciles de captar cuando te están haciendo una afirmación o cuando te están preguntando algo. Es una manera muy sencilla de hacer esto. Ahora recordemos que las befragen, que ya las vimos en el segundo video, en el segundo o tercer video por ahí, no estoy muy seguro en este momento, recordemos que se utilizan para ayuda a la hora de hacer preguntas. Estas son todas las befragen que hay. Algunas de estas befragen son wo, was, wann, wie, warum. Y un ejemplo de cómo lo usarías en una oración sería wo wohnst du und como was machst du heute. Hay muchísimas preguntas y afirmaciones, las cuales iremos viendo poco a poco. Este ha sido el video del día de hoy en el cual aprendimos cómo estructurar oraciones y este video estará dividido en parte 1 y parte 2. El próximo video, que será la parte 2, veremos más sobre cómo estructurar oraciones y también veremos el tecamolo. Pero si quieres saber qué es el tecamolo, lo descubrirás en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!